estaremos tratando otro tema poderoso de lo que hemos tratado, una serie sobre la venida del Señor, una serie que se va entrelazando una a otra. Te invito a que veas todas mis enseñanzas en mi canal josenolasco@gmail.com 2810. Todas se entrelazan una a otra. Aquí lo que vamos a aprender es el orden. ¿Cómo será el orden de la resurrección? ¿Cómo será el orden de la resurrección cuando Cristo venga? ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Cómo es que va a ser el orden? ¿O cómo será el orden desde que Cristo murió en la cruz del Calvario hasta que Cristo venga? ¿Cómo será el orden? Te dirá, pero ¿cómo así, varón? Claro, porque hubo un orden. Cuando Cristo murió, el primero que resucitó al tercer día, ¿quién fue? Jesucristo. Y cuando Jesucristo resucitó al tercer día, dice que se abrieron la bóveda de muchos santos y se le aparecieron a muchos. O sea, esos fueron entonces las primicias. Se han efectuado 2 resurrecciones de 4 resurrecciones. Después de la muerte de Jesucristo, se han efectuado 2 resurrecciones. Que fue Jesucristo resucita al tercer día. Y luego se abrieron las bóvedas de muchos santos. Dice que se presentaron a muchos en la ciudad. Le voy a dar un código. Esos santos que habla ahí, esas bóvedas que se abrieron, son las primicias. Aquellos 144,000 que siguen al Cordero por donde quiera que va. Si usted no sabía ese código. Los 144,000 que hablan Apocalipsis 14 o 15. Son esas primicias que resucitaron, que fueron santos, sin mancha, no se contaminaron con mujeres. Por eso resucitaron cuando Jesucristo resucitó como primicia. El Señor lo tuvo. Y donde quiera que el Cordero ha hecho manto. Entonces, eso es lo que vamos a aprender. ¿Cuál es el orden de la resurrección? ¿Y quiénes son la primicia? ¿Cuántas resurrecciones quedan? Y por medio de saber cuántas resurrecciones quedan, entonces vamos a ir encajando verdaderamente quiénes son los que van a resucitar en la primera resurrección y quiénes son los que van a resucitar en la segunda resurrección. Porque quedan 2 resurrecciones. Se cumplieron 2. Primero Cristo, segundo las primicias. Ahora falta lo que la Biblia llama la primera resurrección y la segunda resurrección. No ten el orden de primera, segunda, tercera y cuarta. No. Ya se empezó la primera y la segunda. Entonces queda de nuevo primera y segunda resurrección. Y eso es lo que vamos a aprender. Primera de Corintios 15, del versículo 22 en adelante. El versículo 21 en adelante dice, en el nombre de Jesucristo, dice: por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Que por cuanto el pecado entró por la muerte de Adán, todos heredamos esa maldición, morir, todos. Pero en Cristo Jesús todos seremos resucitados. Resucitados. Pero ¿cómo será eso? Dice, pero cada uno en su debido orden. Cuando se pone 2 puntos, indica que se va a señalar cómo será. Por ejemplo, Carlos, el lunes vamos para la capital, 2 puntos. Carlos, Roma, María, José, está especificando cómo será. ¿Entiendes? Los 2 puntos. Ahí te van a nombrar cómo es que será. Primero, dice, pero cada uno en su debido orden. El primero en resucitar fue Cristo. Segundo, las primicias, porque fue en plural, fueron muchos. Las primicias fueron muchos. ¿Entiendes? Las en plural. Esos 144,000 que usted conoce en el Apocalipsis son esas primicias, si usted no lo sabía. Estoy desatando un misterio, un código. Esos 144,000 a donde quiera que ve el Cordero, por eso lo resucitó el Señor. Porque fueron jóvenes que nunca se casaron, nunca se contaminaron con mujeres. Fueron sin mancha. Nunca se encontró nada en malicia en su boca. Y el Señor los resucitó como primicia. Esos son los 144,000 que siguen al Cordero por donde quiera. Entonces, primero resucita a Cristo. Segundo, las primicias. Luego, lo que son de Cristo en su venida. Mírenlo aquí. Ya se efectuaron 2 resurrecciones. El primero es resucitar al tercer día después que murió en la cruz, Jesucristo.
Luego que Jesucristo resucita, dice que la bóveda de muchos santos se abren. Esas son las primicias. ¿Eso está dónde? Mateo 27, 52. Vaya y compruebe usted mismo. Mateo 27, 52. Entonces, ya se efectuaron dos resurrecciones, quedan dos. Vamos a llamarlo primera resurrección y segunda resurrección, las dos que quedan. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Los salvos serán resucitados en la primera resurrección y los perdidos serán resucitados en la segunda resurrección. Eso lo vamos a comprobar, eso es lo que vamos a aprender, el orden de la resurrección. Y el que no se sabe es el orden de la resurrección, por más estudioso de la palabra, usted puede ser un filósofo, usted puede ser un catedrático, un doctor de la ley, si usted no se sabe este orden, nunca va a saber encantar a profundizar la verdad de la venida del Señor. ¿Por qué? Porque hay un orden que necesitamos saber. Y si en ese orden no se sabe, podemos violar los códigos que hay para poder ensajar sobre la venida del Señor y hablar de su imagen. Dice, se efectúa primero Cristo, resucita el tercer día, segundo las primicias. Entonces, ya se efectuaron dos resurrecciones, quedan dos. Primera y segunda. Ahora vamos a ver quiénes son los que van a resucitar en la primera resurrección de dos que faltan. ¿Quiénes son? Luego los que son de Cristo en su venida. ¿Quiénes son esos que son de Cristo en su venida? ¿Saben quiénes son esos? Aquellos nacidos de nuevo que están esperando a Cristo en su venida. Aquellos nacidos de nuevo que usted hoy y yo conocemos como cristianos pentecostales evangélicos. Esos son los que están esperando a Cristo en su venida. O usted no está esperando a Cristo en su venida. Entonces Pablo está enseñando aquí claro cómo será el orden de la resurrección. Primero resucita Cristo, segundo las primicias. Ahora quedan dos resurrecciones, primera y segunda. Y los que van a resucitar en la primera son los que son de Cristo en su venida. A la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que habramos quedado. ¿Los que habramos quedado de dónde? Lo dijo Pablo. Pablo no quiso decirlo porque no se le permitió, parece, decirlo. Pero los que hayan quedado, ¿cuándo? Después, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna volará su resplandor, las estrellas caerán de los cielos, entonces verán la señal del Hijo del Hombre que viene de las nubes. Y lo lamentarán todas las tribus de la tierra, toda lengua, todo pueblo, toda nación, por toda la tierra. Porque se pusieron las marcas, se perdieron, por eso que lamentarán, se verán la señal, la verán. Entonces, los que son de Cristo en su venida, entonces mire esto, si usted no sabe, este código, de saber que quedan dos resurrecciones, que fueron dos y quedan dos, y nada más queda la primera y la segunda, y los que van a ser salvos van a resucitar la primera. Supongamos que el arrebatamiento sea como lo enseñan aquellos que dicen que la iglesia se va antes de la gran tribulación. Vamos a hacer un ejercicio, una dinámica. Se efectúa ahora mismo el arrebatamiento. Tú sabes de dos resurrecciones que quedan. Tú sabes cuál se efectuó de una vez ahí mismo. La primera resurrección. Se efectúa automáticamente la primera resurrección. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que habramos quedado, dice Pablo, seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Entonces, ¿tú sabes lo que pasaría? Si se efectúa la primera resurrección, mire lo que pasaría. Dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido a todo su dominio, toda autoridad y toda potencia. Luego el fin señala, después de la primicia, se efectuaron dos resurrecciones, primero Cristo, segundo la primicia. Entonces dice, si fuera contando del 1 al 4, sería tercero, luego los que son de Cristo en su venida, los que están esperando a Jesucristo en su venida. Entonces, si se efectúa el arrebatamiento ahora mismo, se efectúa automáticamente la primera resurrección. Y Apocalipsis 20 dice quiénes son los que se van en la primera resurrección, quiénes son, y vamos para allá, que lo voy a comprobar por la Biblia, que no han vendido una falsa. Porque si el arrebatamiento se efectúa ahora mismo, se efectúa la primera resurrección. Entonces los que se queden supuestamente en la gran tribulación, ¿en cuál resurrección van a resucitar? Los sabios y los entendidos, los doctores de la ley, yo quiero que me expliquen eso. ¿En cuál resurrección van a
de lo que se ha decapitado en la gran tribulación. Si en lo que resuciten en la segunda están condenados, que Pablo está diciendo aquí, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios Padre, cuando Dios se mueve por ¿cuándo van a resucitar los condenados? Cuando ya Jesucristo elimine por completo a Satanás y todo lo que quede vivo perecerá como la arena del mar, y ya él se somete al Padre y se siente en su trono. Entonces ya él, Mateo 25, sentará uno a la derecha y uno a la izquierda. Por eso dice que cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono, en Apocalipsis 22, dice en Apocalipsis 20, yo creo 11, el juicio del trono blanco, cuando él se siente y dice que el mar entregó sus muertos, el ave entregó sus muertos, y fueron resucitados todos, pequeños, grandes, dice Juan. Pero todos quién, todos los que estaban condenados, porque los que van a resucitar primero son los que durmieron en el Señor, los muertos en Cristo. Por eso dice los muertos en Cristo, no dice todos los muertos. No van a resucitar todos juntos. Van a resucitar los que son de Cristo, los que están esperando a Cristo, los que han muerto en Cristo, en la primera resurrección. Luego nosotros los que hayamos quedado, dice Pablo. Entonces, cuando se cumplan los 1000 años, dice que Satanás será suelto. ¿Para engañar a quién? ¿A los que se salvaron? ¿A los que están reinando con Cristo 1000 años? No, para engañar a Gog y a Magog. Y dice que esos están reunidos en los cuatro extremos de la tierra. En los 4 extremos de la tierra, Gog y Magog se llama. Y dice que los perdidos serán como la arena del mar. Como la arena del mar serán los perdidos. Entonces, dice que el fuego del cielo caerá y lo consumirá a todo. El fuego del cielo de Dios lo consumirá. Y dice que Satanás será agarrado y será echado donde está el dragón, donde está la bestia y el falso profeta. Entonces ahí él va a someter a los enemigos por estrado de sus pies. Ahí lo va a vencer a todos. Y entonces él se va a sujetar a su padre. Y será el juicio del trono delante. Y ahí entonces van a resucitar a todos ya los que se perdieron. A todos lo van a resucitar ahí. Y ahí se van a abrir los libros. Cuando el mar entregue sus muertos, el Hades entregue sus muertos. Y ahí se abren los libros y dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado al infierno. Entonces, si supuestamente la resurrección, la primera resurrección, se dio el arrebatamiento ahora mismo, la iglesia dice que se fue para el cielo 7 años, entonces se efectuó automáticamente la primera resurrección. Entonces la iglesia que se fue es la que va a reinar con Cristo 1000 años. Sin embargo, en Apocalipsis 20 vamos a ver quiénes son los que van a reinar con Cristo 1000 años. Es una fábula, una mentira, una contradicción. Automáticamente se efectúa la primera resurrección. Yo no sé si ustedes están entendiendo lo que estoy explicando. Automáticamente se efectúa la primera resurrección. Los otros están condenados. Los otros están condenados porque van a resucitar la segunda resurrección. Y no hay 2 primeras resurrecciones, una sola nada más hay. ¿Quiere que se lo compruebe? Vámonos para Daniel 12, para que ustedes vean. Y después nos vamos para Apocalipsis para comprobar lo que les estoy diciendo. Que no lo digo yo, el Señor lo dice. El Señor lo dice. No hay 2 resurrecciones. Es la primera y segunda. Y el que no resucite la primera resurrección está condenado. Que no, vámonos para Apocalipsis primero. Apocalipsis lo dice más claro. Después vamos para Apocalipsis 20. Oye lo que dice en Apocalipsis 20. Juan, en el versículo 4 dice. Juan dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultades mortales, y vi las almas de los decapitados. ¿Qué Juan está viendo? Tronos. Había un juicio, se estaba dando un juicio. Y dice, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultades mortales. ¿Está viendo? Porque es un juicio. Y dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. ¿Por qué fueron decapitados? Por causa del testimonio de Jesús. Esa gente era los que guardaban los mandamientos de Dios y tenían el testimonio de Jesucristo. Esa es la iglesia. Entonces dice, y por la palabra de Dios, ¿está viendo? Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca ni en su frente ni en sus manos y vivieron, ¿está viendo? Y vivieron y fueron resucitados. La palabra y vivieron, ¿cuál lo está viendo? ¿Dónde? En el cielo. Se efectuó un juicio, un trono. Ahí es que le van a dar
vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Que no fue lo que se fueron que antes de la gran tribulación que reinaron con Cristo 1000 años. Es una fábula, es una mentira. Juan está diciendo aquí que los que reinaron con Cristo por 1000 años fueron los que fueron decapitados, los que mantuvieron el testimonio de Jesús hasta la muerte, hasta el final. Y mira lo que dice, que estos son los que resucitan en la primera resurrección. Mira lo que dice. En el versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir también, porque primero se efectúa la primera resurrección. Y después que se cumplen los 1000 años, es que van a resucitar los otros muertos. ¿Cuáles son los otros muertos? Todos los que murieron, los que se pusieron. Primero los que están muertos en Cristo, y todos los que van a morir, los que pusieron la mano. Entonces, cuando ya el Señor lo elimina todo, lo cura a sus enemigos por el estado de su vida, entonces es que van a ser resucitados ahora para la sentencia final, el juicio del gran trono blanco. ¿Está bien? Lo que dice aquí. Dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. ¿Está viendo? Entonces mira lo que dice. Esta es la primera resurrección. Ve, que es una mentira. Si el arrebatamiento se efectúa ahora mismo, inmediatamente se efectúa la primera resurrección. Por eso es que no puede ser antes de la gran tribulación, es después. Porque ¿quiénes son los que van a ser resucitados y van a reinar con Cristo 1000 años? ¿Quiénes? Los que hayan quedado vivos y aquellos que han sido decapitados por el testimonio de Jesús. Esos son los que van a reinar con Cristo 1000 años. No di que los que supuestamente se van antes de la gran tribulación. ¿A dónde está diciendo eso aquí? Si eso contradice la misma Biblia. Juan está diciendo claro quiénes son los que van a reinar con Cristo. Está diciendo que los que fueron decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, los que pasaron por la gran tribulación, los que pudieron vencer, los que dieron sus vidas hasta la muerte, y aquellos que quedaron vivos en ese momento. Por eso Pablo dijo, y nosotros los que hayamos quedado vivos, ¿cuándo? En ese momento de gran tribulación, serán arrebatados en un abrir y cerrar de ojos, porque no todos van a morir decapitados. No todos van a morir decapitados. Hay un grupo que va a morir decapitado. Yo he dado esa enseñanza, vaya a mi canal y búsquela. Hay un grupo que va a morir decapitado. El otro va a ser guardado hasta que ese grupo entre. Y entonces, cuando ya ese grupo entre, se efectúa el arrebatamiento en Apocalipsis 6, versículo 12. Vaya y busca lo que dice. Bien, entonces mire lo que está diciendo aquí. Bienaventurado y santo. Y dice, esta es la primera resurrección. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte de la primera resurrección. ¿Por qué bienaventurado? Porque fue salvo. ¿Por qué? Porque los que resucitan en la segunda resurrección no van a ser salvos. Son los condenados después del milenio. Van a ser los condenados y se van a abrir los libros, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al infierno. ¿Por qué? Porque ellos fueron los condenados. Por eso dice, los otros muertos no volvieron a resucitar hasta que se cumplieron los 1000 años. ¿Está viendo? Qué importante saber el orden de la resurrección. Si usted no conoce el orden de la resurrección, nunca va a saber la verdad de la resurrección. Se lo digo humildemente. Entonces dice, esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte de la primera resurrección. ¿Por qué? Porque la segunda muerte no tiene potestad. Por eso dice la segunda muerte. No le dice el Señor a la iglesia de Esmirna, yo te libraré de la segunda muerte. La segunda muerte significa la condenación eterna. Porque a usted lo van a resucitar, y cuando lo echen en el lago de fuego, automáticamente su padre va a morir de nuevo. Y usted va a recibir fuego por eternidad, por eternidad. Los siglos de los siglos, por eso lo llama la segunda muerte. Hablar de segunda resurrección, se está hablando de segunda muerte. ¿Quiere comprobarlo? Con otra cita bíblica. Vamos para Daniel 12. Ya Apocalipsis lo dejó clarito ahí. Tiene solo que van a reinar con Cristo 1000 años. Son aquellos que venzan en la gran tribulación, tanto los que queden vivos como los que se dejaron decapitar. Para que vean que lo que estamos hablando de eso pasa en Daniel 12. Hay que comprobar lo que estamos hablando. Mire lo que dice Daniel 12. El tiempo del fin. Oiga lo que le dice el Señor Jesucristo a Daniel. Le dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Oye bien, aquí muchos se equivocan, que creen que porque el Señor está diciendo
israelitas que creen en el Señor, ese es su verdadero pueblo. ¿Por qué? Porque aquí mismo lo va a decir. Aquí mismo te lo va a decir que no es de lo físico. No son israelitas los que son de sangre, de carne, sino aquel que lo es circuncidado en el corazón, aquellos que creen en Jesucristo. Esos son los verdaderos israelitas, es el verdadero pueblo de que Dios le está hablando aquí a Daniel. Entonces le dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de tu pueblo, ¿verdad? En aquel tiempo se levantará Miguel. ¿En cuál tiempo? En el tiempo de angustia, Apocalipsis 12. Cuando el dragón y sus ángeles pelean contra Miguel y sus ángeles, y dice que no se hallará más lugar ya para el dragón. Será expulsado del segundo cielo para abajo, para la tierra. Y ahí es que hay un ángel que dice, ay de los moradores de la tierra, porque Satanás es descendido, Señor lo reprenda, con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo, porque le queda poco tiempo ya para ser juzgado para siempre. Entonces dice, aquel príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. ¿De qué está hablando aquí? Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Está hablando de la gran tribulación. ¿Está viendo? Lo mismo que está en Apocalipsis 12. Eso que está diciéndole el Señor a Daniel aquí se está cumpliendo en Apocalipsis 12, cuando el dragón pelea con Miguel y sus ángeles y lo arrojan a la tierra. Ahí se cumple lo que está diciéndole el Señor a Daniel aquí. Entonces, aquí vamos a ver de qué pueblo que está hablando el Señor aquí. Y le dice, y será tiempo de angustia, cual nunca lo hubo desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Y una vez dice mucho, mira, el pueblo de Israel va a ser libertado en la gran tribulación. ¿Cuál pueblo de Israel? Aquí dice claro quiénes son ese pueblo, cuál es. Dice, todo lo que se haya escrito en el libro. ¿En cuál libro? En el libro de la vida del Cordero. En el libro de la vida del Cordero. No se van a abrir los libros en Apocalipsis, en el gran juicio del trono blanco, que dice que todo aquel que no se haya inscrito en el libro de la vida va a ser lanzado al infierno. Entonces está diciendo cuál pueblo es. Todos los que se hayan inscrito en el libro de la vida del Cordero. No está hablando de los israelitas de sangre, sino aquellos que creen en el Mesías, que son mesiánicos, que están esperando a Jesucristo. ¿Está viendo? Como la Biblia se entrelaza, ella misma se entrelaza, ella misma se interpreta, no hay que interpretarla, nada más entenderla y recibir la sabiduría de Dios para ir buscando y armando este rompecabezas. Apocalipsis 12, ahí se está cumpliendo lo que está diciéndole el Señor Jesucristo aquí a Daniel acerca del fin. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de tu pueblo, y será tiempo de angustia, será tiempo de gran tribulación. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, nunca. Por eso Jesucristo dice, oren para que no sea en tiempo de invierno ni en día de reposo, porque será gran día de gran tribulación en la tierra, cual nunca ha habido antes. Está viendo cómo se entrelaza la misma palabra. Daniel habló lo mismo, Juan habló lo mismo, Pedro habló lo mismo, Pablo habló lo mismo, todo el mundazo hablaron lo mismo, que no van a decir cosas contrarias a lo que dijo el Señor Jesucristo. Porque el que dice algo contrario a lo que dijo Jesucristo está errado. Está errado. Y ellos dijeron todo lo mismo, todo. Entonces miren lo que dice. Entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, y especifica quiénes son, para que no vayan a creer que se está hablando de todo el pueblo de Israel. No es así. Porque Isaías dice, y si tu pueblo fuera como la arena del mar, como Sodoma y Gomorra, habrían de ser, pero el Señor se reservó un remanente. ¿Cuál es el pueblo de Israel que va a ser salvo? El remanente que cree en el Señor Jesucristo. Aquellos que creen que son incrédulos no serán injertados en el verdadero libro. No serán injertados, ¿por qué? Porque se van a poner las marcas. Entonces dice, y todos los que se hayan inscrito en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. ¿Para qué? Uno, para vida eterna, los que resuciten en la primera resurrección. ¿Está viendo? De dos resurrecciones que Daniel está hablando aquí. Oiga bien, uno van a ser despertados para vida eterna, que son los que habla Apocalipsis 20, que son los que van a resucitar en la primera resurrección. Tanto los decapitados como los que hayan quedado en la gran tribulación y se han arrebatado en un abrir y cerrar de ojos, ellos van a reinar con Cristo los 1000 años y serán bienaventurados. ¿Por qué? Porque van a resucitar en la primera resurrección. Es lo que Daniel está enseñando aquí. Y dice, y muchos de los que duermen, la palabra mucho es millones, muchos en plural.
de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Uno para vida eterna, está especificando que es la primera resurrección, y la segunda resurrección, oiga, ¿para qué? Y otro para vergüenza y confusión perpetua. ¿Está viendo? Otro para vergüenza y confusión perpetua. ¿Por qué? Porque van a resucitar en la segunda resurrección ante el juicio del gran trono blanco. Cuando dice, y los muertos, Apocalipsis 20:11, y los muertos entregaron y el Hades entregó sus muertos, el mar entregó sus muertos, y grande y rico, poderoso. Y se abrieron los libros, lo de las obras y el libro de la vida. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al infierno, al lago de fuego. ¿Entiendes? Por eso Daniel está especificando las dos resurrecciones que quedan. Uno serán para vida eterna, dale el galardón, van a reinar con Cristo 1000 años. Los otros muertos no van a resucitar hasta que se cumplan los 1000 años. Cuando se cumplan los 1000 años, que eliminen a todos los que Satanás sale a engañar, a Gog y a Magog, que quedaron vivos en las cuatro esquinas de la tierra. Porque no todos fueron muertos en el Armagedón. Cuando la bestia y el falso profeta se reunieron con pila de reyes y pila de gente que tenían la marca, ellos no todos fueron muertos. Cuando Satanás se haya suelto, el Señor lo reprende. Entonces él sale a engañar ya por total, porque son dos batallas que hay. Él sale a engañar ya por totalidad. Y dice que los perdidos serán, no los perdidos no, sino que lo que engaña a Satanás, esos mismos los perdidos, porque si él lo engaña es porque están perdidos, serán como la arena del mar. Y ahí sale el refrán que los perdidos serán como la arena del mar, porque así mismo lo dice. Y cuando rodean el campamento de los santos, donde se está efectuando el milenio, dice que el fuego del cielo desciende del cielo y lo consume a todo. Vaya a leer un Apocalipsis 20. Por eso Daniel dice, y unos serán despertados para vida eterna, y especifica, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas perpetua eternidad. Y le dice, pero tú, Daniel, sella la palabra y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Usted sabe por qué se va a aumentar la ciencia? Porque la marca de la bestia tiene que ver con la tecnología. Por eso el que se pone esa marca automáticamente está condenado, porque está dañando el genoma, le está dando acceso al espíritu del anticristo que entra y se siente en el templo de Dios, que es el espíritu que tiene. La gente está creyendo que son 4 paredes que allá en el templo de Israel, donde la tribulación será para el mundo entero, no será nada más para el pueblo de Israel, será para el mundo entero. Entonces el templo donde ese espíritu, el hombre de pecado se sienta, que es un espíritu de espíritu del anticristo, es el espíritu malo que usted tiene, que es de Dios, que cuando el hombre muere sube a Dios, y automáticamente usted sacó esa tecnología, esa marca, automáticamente usted está condenado, porque dañó el diseño de Dios. Y los demonios, ni Satanás, Señor lo reprenda, pueden habitar en el espíritu del hombre. El único que puede habitar ahí es el Espíritu Santo. Los demonios habitan en tu alma o en tu cuerpo, no en tu espíritu. Pero cuando esa tecnología que la fusionen, que es una tecnología que los demonios le enseñaron al hombre, va a poder penetrar en el espíritu del hombre. Y por eso que se siente en el templo de Dios y hace que lo adoren y se hace como Dios. El falso profeta va a hacer que se adore a la bestia que representa el poder político, un solo gobierno mundial que regirá el mundo entero, a todos los presidentes. Por eso es que la gran tribulación no será para el pueblo de Israel. La gente está confundida creyendo. Cuando dice aquí a Daniel, le dice, y será libertado tu pueblo. La gente una vez cree que está hablando del pueblo de sangre, del linaje de sangre, y no es de ese pueblo que está hablando. Está hablando de aquellos que se encuentren escritos en el libro de la vida y aquellos que decidieron creer a Jesucristo. Es de ese pueblo que está hablando. No está hablando de un pueblo físico, porque el mismo Pablo dijo que no son israelitas los que descienden de la carne, ni todos son llamados hijos por ser descendientes de Abraham, sino aquellos de la promesa. Y el verdadero Israel de Dios es aquel que es nacido de nuevo en Cristo Jesús, que de ambos pueblos hizo uno, eliminando
os digo que esta generación no pasará hasta que todo esto acontezca. ¿Cuál generación? La que logre ver la gran tribulación, la que logre ver el hombre de pecado manifestarse. Y está bien, que si se efectúa la primera resurrección, automáticamente se acabó todo. El que resucita en la segunda resurrección, si se efectúa la primera resurrección en el rato secreto ese que se han inventado, automáticamente el que se quedó está condenado. Y entonces ahí contradice, porque entonces lo que está diciendo Apocalipsis 20 es que Juan vio trono y recibieron facultad de sentarse en ese trono, y él, Jesucristo le prometió a los 12 discípulos sentarse junto a él a juzgar. Esos son los que van a tener la facultad. Los 12 discípulos van a tener la facultad de juzgar al mundo. ¿A quiénes? A los salvos. Pero ese juicio no es para emitir una sentencia de condena, sino para los galardón. Toma, buen siervo fiel, por cuanto lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ese juicio será para eso. Ahora, el juicio de condena será la segunda resurrección. Ahí se le va a juzgar y se van a abrir los libros de las obras de todo lo que hicieron mal, y el libro de la vida, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida